Buenas noches, familia. El Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí otra vez con ustedes. Mi mamá está aquí, mi papá está allá, mi hermana está por aquí. Estamos también reunidos. Y para nosotros es una gran alegría poder estar con ustedes otro día más. Y le doy gracias a Dios porque el tema que vamos a estudiar esta noche es un tema apasionante, es un tema muy bello que a mí cuando yo lo estudié por primera vez, incluso me sacó algunas lágrimas. Bueno, creo que también cuando yo lo estudié tuve la oportunidad de hacer un estudio que duró como cerca de 6 meses. Entonces, cuando llegué a estas conclusiones, fue muy, muy, muy bonito, muy bonito. Yo por cuestiones de tiempo voy a tratar de resumir todos esos aprendizajes en pocos minutos. Pero más allá de yo querer lograr alguna emoción en usted, ¿sabe cuál es mi objetivo? Yo le voy a explicar ahorita mi objetivo. Mi objetivo es que usted pueda descubrir a Jesús, descubrirlo. ¿Y a qué me refiero con descubrir a Jesús? De que nosotros, solo por el hecho de haber nacido en una nación cristiana, ¿verdad? Mayoritariamente católica, uno sabe que Jesús es Dios. No, uno nace y eso como que se lo enseñan. Así sea uno católico o evangélico, a uno le dicen, mira, Jesús es Dios. Y uno crece aceptando ese hecho, pero muy pocas personas realmente han descubierto quién es Jesús. O sea, han descubierto por ellos mismos quién es Jesús. Muy pocas personas han llegado a conocerlo de una forma real. Y algo que a mí me llama la atención es los apóstoles. Los apóstoles que conocieron a Jesús, perdón un ratito. Ok, los discípulos que conocieron a Jesús, ellos lo descubrieron progresivamente. No es que ellos lo vieron y dijeron, ah, Jesús es Dios. No, fue un proceso que duró cerca de 3 años. Y fue al final de esos 3 años que ellos dijeron, wow, acabamos de conocer a Jesús, acabamos de conocer su misión para nuestras vidas. Entonces, familia, mi objetivo en estos pocos minutos que tengo para compartir con ustedes es que estudiemos algunos pasajes puntuales de las Escrituras para que nosotros nos unamos a los apóstoles para descubrir a Jesús, darnos cuenta de cómo es que sucedieron estas cosas. Así que ese es mi objetivo para esta noche y le voy a pedir un minuto que me regalen porque necesito cargar mi computadora, está a punto de... Ok, ahora sí, perdonen. Ok, familia, ahora sí. Yo también tuve un problema con mi conectividad, pero ya que estamos de vuelta, como les decía, para las personas que se acaban de conectar, mi objetivo en esta reunión es que podamos descubrir a Jesús, que podamos eh, conocer, o sea, seguir ese proceso que los apóstoles pudieron experimentar para también nosotros poder, a través de las escrituras, descubrir al Jesús que se reveló hace 2000 años y que los apóstoles conocieron. Entonces, con ese fin, yo les voy a pedir que
nosotros podamos ir a la palabra de Dios y me acompañen a lo que dice Isaías capítulo 35 del 3 al 7, ¿ok? Yo quisiera que usted use su imaginación. Isaías capítulo 35 del 3 al 7 y que junto conmigo leamos una profecía que estaba 700 años antes de Cristo, ¿ok? Yo la voy a compartir en la pantalla porque voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Isaías 35, del 3 al 7, imagínense, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel: con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los débiles, a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Esta es una profecía que el profeta Isaías habla para anunciar el día en el que Dios iba a venir sobre este mundo. Y algo que quiero destacar es esto que dice aquí: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Esta es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento, porque dice: dile a todo el pueblo que Dios, ese Dios invisible del cual todo el mundo habla, pero a quien nunca nadie ha visto, ese Dios invisible, creador, soberano, va a venir al mundo. ¿Ok? Así que con esta noticia alienten a los que están, tal vez están débiles, tal vez están tristes, tal vez están temerosos. Díganle, sean valientes porque Dios va a venir. Ok, eso fue 700 años antes de Cristo. Ok, ahora, desde que se dio esa profecía hasta que llegó Jesús pasó muchísimo tiempo. Ok, ahora, en la época de Jesús, antes de que Jesús entre en escena, aparece un hombre que es protagonista entre los eventos bíblicos que tuvieron lugar cuando Jesús vino al mundo. Una de esas personas que fue protagonista fue Juan el Bautista. Es una persona muy importante dentro del desarrollo de la historia que se relata en los evangelios. Juan el Bautista. ¿Okay? Si usted pudiera luego investigar acerca de él, leer acerca de él, usted se va a quedar asombroso con la importancia de este personaje. Ahora, cuando Juan el Bautista entra en escena, dice la Biblia, que por cierto, me gustaría en otra ocasión hablar de la predicación de Juan el Bautista, porque yo estoy convencido de que el mensaje de Juan el Bautista nos da la solución a todos los problemas de la humanidad, sin exagerar. O sea, desde mi percepción, el mensaje con el que Juan el Bautista inaugura su ministerio es un mensaje tan radical, tan profundo y con tantas ramificaciones que cuando yo lo estudié dije, pero si aquí está la respuesta a los problemas que enfrentamos como naciones. El asunto es que la gente no ha prestado atención al mensaje de Juan, ¿ok? Pero entre todas las cosas que Juan el Bautista dice, yo quisiera que usted tenga presente esto. Juan el Bautista empezó a predicar que el Mesías pronto aparecería. Cuando la gente le preguntó a Juan el Bautista, oye, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú algún profeta? Dinos tu identidad. ¿Por qué nos hablas de parte de Dios con esa autoridad? ¿Quién eres tú para hablarnos de esa manera? Juan dice, yo soy aquel que prepararía el camino para que se cumpla esa profecía que acabamos de leer. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo vengo a preparar el camino para que el Señor aparezca en este mundo, para que el Señor intervenga en la historia de la humanidad
y para que su salvación se manifieste. Yo soy ese que vino a preparar el camino. Entonces Juan tenía muchos discípulos, ¿ok? Mucha gente que lo seguía, mucha gente que le hacía preguntas, mucha gente que quería aprender de él. Ahora, el relato que vamos a leer, el segundo relato está en Juan capítulo 1, versículo 29 al 42. Juan capítulo 1, versículo 29 al 42. Y yo se lo voy a proyectar para que usted me acompañe con la lectura. En Juan capítulo 1, el versículo 29, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 24, ¿ok? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Estas cosas sucedieron en Betarba, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Empezamos la lectura. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, quiero que hagamos una pausa para resumir en pocas palabras lo que está pasando acá. Juan está bautizando, su mensaje es tan radical que le dice a las personas, arrepiéntanse de sus pecados, pero bautícense como una señal de que se han arrepentido. O sea, bajen a las aguas y a través de este rito, a través de este sacramento, ustedes van a hacer una demostración pública de que ustedes se han arrepentido. Entonces Juan empieza a bautizar, vienen los líderes religiosos y les dicen, bueno, ¿quién eres tú para andar bautizando a la gente? Juan dice, yo soy aquel que está preparando el camino para que se cumpla la profecía más grande, más magnífica, más sobrenatural que va a experimentar la humanidad en toda su existencia. Y esta profecía es que Dios va a venir al mundo. Entonces, de repente Juan aparece, Juan mientras está bautizando, Jesús aparece en medio de las multitudes que venían a bautizarse y por un milagro del Espíritu Santo Juan reconoce a Jesús y Juan dice estas palabras que son sumamente importantes. Juan, que imagínense, ¿no? Las multitudes estaban escuchando a Juan. Juan levanta la voz y dice, ese que está ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se imaginan a la gente? Como una coreografía, se han de haber volteado. Todos al mismo tiempo a ver. ¿A quién están viendo? A Jesús. Dice, y Juan dice, yo no le conocía, yo no sabía que era él, pero el Espíritu Santo me dijo que sobre aquel que descendería el Espíritu Santo como paloma, él es el Mesías, ¿no? El asunto es que Jesús se bautiza. Hay otros relatos que nos dan más detalles acerca de lo que pasó, pero el asunto es que Jesús se bautiza. Y eso es lo que acabamos de leer, ¿ok? Vamos a continuar con la lectura porque vamos a llegar hasta el versículo 42. El día siguiente, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo,
¿qué buscáis? Ellos le dijeron, maestro, o rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te estás hospedando? ¿Dónde estás viviendo? Él les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Aquí quiero hacer otra pausa, familia. Juan el Bautista, que tenía sus discípulos y que venía predicando, al día siguiente de que se bautizó Jesús, Juan el Bautista ve que Jesús está pasando y le dice a sus discípulos, miren, Él es el Cordero de Dios. Y pasa algo asombroso. Dos de los discípulos de Juan el Bautista dejan a Juan el Bautista, lo dejan. O sea, como maestro le dicen, gracias Juan por tu ayuda, pero ahora vamos a seguir a Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando estos discípulos están siguiendo a Jesús, Jesús se da cuenta de que lo está siguiendo, Jesús se voltea. Yo no sé cómo usted se imagina esta escena, pero yo por lo que veo, Jesús le dice, o sea, ¿qué están buscando? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué me están siguiendo? Y ellos le dicen, maestro, queremos saber dónde te estás hospedando. Y Jesús le dice, vengan, acompáñenme. Lleno de su amor, de su carisma, de esa amistad que caracterizaba a Jesús, de esa alegría profunda que había en su corazón, le dicen, vengan, acompáñenme. Y pasaron toda la noche con Jesús. ¿Se imaginan ese regalo? ¿Se imaginan lo espectacular que debió haber sido pasar una noche conversando con Jesús? Entonces, familia, quiero que se dé cuenta que si los apóstoles vivieron vidas tan extraordinarias, llenas de fe, no fue porque alguien les dijo, tienes que creer en Jesús, no. Ellos lo descubrieron, ellos conversaron con él, le hicieron preguntas, observaron su conducta, obtuvieron respuestas. Y por eso, familia, es importante estudiar las Escrituras. Porque como nosotros, acá 2000 años después, vamos a conocer a Jesús, sino es a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús. Porque familia, este no es un libro común, esta no es solamente tinta. Claro que es tinta y papel, pero es que el Espíritu Santo nos capacita para poder comprender más allá de esta tinta y de este papel. Pero bueno, sigamos con la historia. Pasaron toda la noche con Jesús. ¿Ok? Sigamos leyendo. Esto es muy, muy hermoso. Andrés era hermano de Simón Pedro. Pedro es famoso, pues Pedro es el apóstol. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. No sé si ustedes se acuerdan, hace algunos días hablamos qué significan estas palabras. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, miren, acá está pasando algo extraordinario. Simón y Andrés, que eran discípulos de Juan, Simón y Andrés eran discípulos de Juan, empiezan a seguir a Jesús, ¿ok? Y pasan toda la noche con él. No eran discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque un discípulo es alguien que aprende, que convive. Ellos todavía no eran discípulos, solamente habían pasado una noche con Jesús. Pero ¿qué pasó después? Andrés fue a buscar a su hermano. O sea, él no se quedó callado y dijo, ay, qué bonita esta noche con Dios, sino que fue a buscar a su familia. Una de las características que hemos visto alrededor de estos tiempos, que es la reacción natural de un corazón que se encuentra con Cristo. Mi familia tiene que conocer al Señor. Entonces, Andrés va corriendo donde Pedro, y si usted analiza el mapa, como hemos estado haciendo estos días, Pedro era de la región ay, no recuerdo, pero está cerca de Capernaum, cerca del mar de Galilea, donde estábamos viendo. Entonces Andrés, oiga, eran bastantes kilómetros. Andrés va a ver a Simón y le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías. Es que esa profecía que nuestros padres nos venían hablando desde que nacimos, se ha cumplido, el Mesías está acá, por fin se han cumplido esas profecías milenarias. Y Pedro, ¿verdad?
va, va donde Jesús, y Jesús de lejos lo ve y le dice, Simón. O sea, Jesús ya sabía quién era él, le dice, Simón, hijo de Jonás. O sea, todavía le dice hasta quién era el papá. Y le dice, desde ahora te vas a llamar Pedro. ¿Ok? Y ese fue el primer encuentro que Simón, que Pedro tuvo con Jesús. Ahora, Simón, luego de interactuar con Jesús, continuó en sus actividades habituales, ¿no? O sea, él era un pescador, él vivía en una región súper comercial del Israel de aquel entonces, cerca de Capernaum, Galilea, están por ahí cerca. Y bueno, Simón continuó en sus actividades, cada vez que tenía tiempo iba a escuchar al maestro. Era una persona habitual, ¿no? Podríamos decir que es como cuando una persona empieza a escuchar del Señor y se interesa y dice, wow, yo no sabía ninguna de estas cosas, o sea, de verdad que esto ha sido hermoso, yo creí que esto era diferente. Y se empieza a acercar una persona al Señor, va a la iglesia, va a estudios bíblicos, pero sigue en sus trabajos habituales, ¿sí o no? Ok. Así era con Simón. Simón seguía siendo un pescador, estaba maravillado de las cosas que habían pasado. Sin embargo, familia, Jesús tenía un llamamiento especial para Pedro. Pedro no sería un creyente común. Pedro no sería una persona que nada más interese. Cristo había elegido a Pedro para convertirse en uno de sus apóstoles y representantes en la tierra que se encargaría de llevar el evangelio a varios continentes del mundo. Entonces él tenía que entrenarlo, él tenía que enseñarle a confiar en Dios porque le daría la titánica misión de que una vez que Cristo ya no esté en este mundo, él continuaría con la misión de Cristo. Entonces Jesús tenía que capacitar a Simón. Jesús tenía no solamente que hacer de Simón un creyente, sino hacer de él un discípulo. Y este tema se llama discípulos, porque yo quisiera, familia, que todos juntos pudiéramos convertirnos en discípulos de Jesús, porque no es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. Hay muchas personas que creen en Diosito, como dicen. No, yo sí creo en Diosito. Pero ser un discípulo de Cristo es algo a lo que el Señor nos llama a todos. Y quiero mencionar cómo le pasó a Pedro su proceso de discipulado para que nosotros podamos tener señales de cómo convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Ok. Dicho esto, quisiera que usted sepa, ¿no?, que Jesús empezó a hacer milagros, señales. Pedro seguía con su trabajo habitual. Jesús fue a Jerusalén, sanó. O sea, Jesús empezó a hacerse muy popular. Hasta que la Biblia nos cuenta de un relato, Lucas, que era un griego. Es interesante, familia, en serio, me emociona mucho esto. Lucas era un médico gentil, uno de los historiadores más importantes del primer siglo. Lucas entrevista a los testigos oculares de lo que ocurrió en esa historia y escribe el Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 5 se nos relata una historia que a mí me ha marcado profundamente y por eso quise compartirla hoy. Lucas capítulo 5, yo se lo voy a proyectar, pero si usted está anotando, anótelo y acompáñeme. Aconteció, estando Jesús junto al lago de Genezaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Imagínense las multitudes agolpándose sobre Jesús. ¿Usted alguna vez ha visto multitudes que tratan de agolparse sobre alguien? Tal vez cuando hemos visto a las celebridades, ¿no? Bueno, así mismo la gente estaba agolpándose sobre Jesús. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ok, Jesús viene a este lago, y entre todos los pescadores que habían ahí,
él dice, yo necesito que Pedro esté cerca y pueda ver las cosas que voy a hacer, porque yo lo he elegido, yo lo escogí a Simón. Simón ni sabía, Simón ni tenía idea que Dios lo había escogido, así como muchos de nosotros vivimos nuestra vida creyendo que somos un accidente de la naturaleza, pero en realidad Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Pedro vivía ahí su vida y entre todos los pescadores Jesús le dice a Pedro, Pedro, préstame tu barca. Y Pedro, tan inocente, sin saber lo que iba a pasar, le dice, claro, maestro, por supuesto, o sea, aquí está mi barca y la apartaron del lago un poco. Y miren lo que pasa a continuación. Entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Ok? Quisiera que antes de continuar, ¿ok? Mire que nos quedamos en el versículo 4. Antes de continuar, quisiera que me acompañe a Marcos 1:16, porque Marcos nos da más detalles acerca de esta historia que yo quisiera destacar. Marcos 1 del 16 al 20. No, perdón. Debe ser Mateo 4 del 18 al 22. Miren, cuando Mateo relata esta historia, Mateo omite los detalles y dice que Jesús iba caminando por la orilla del lago cuando vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, el otro era Andrés, eran pescadores, estaban echando la red al agua y Jesús le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Y uno dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que, o sea, viene Jesús, le dice, oye, sígueme, y los manes dejan sus redes? Pero Lucas, Lucas, miren cómo nos cuenta estos detalles. Dice, versículo 4 nos quedamos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, otra cosa importante, no solamente cuando terminó de hablar, sino que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Okay. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. O sea, porque tú lo dices, voy a echar la red. Y habiendo hecho, habiéndolo hecho, o sea, lanzado la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ok. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren este milagro que ocurre en la vida de Pedro. Pedro era un hombre común que estaba escuchando al maestro, pero de repente Jesús le dice, préstame tu barca. Y en medio de esa barca él empieza a hacer muchísimos milagros. Empieza a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a hacer un montón de cosas que realmente cambiaron de forma radical la forma en la que ellos comprendieron quién es Jesús. Luego de hacer estos milagros, Jesús le dice, préstame tu barca. Ellos van mar adentro y le dicen, maestro, hemos trabajado toda la noche, o sea,
ellos eran pescadores expertos. Imagínense que venga un carpintero a decirle a un pescador cómo pescar, ¿no? Ellos le dicen, maestro, hemos trabajado toda la noche, pero ¿cómo me voy a negar a lanzar la red si acabo de ver que liberaste a un endemoniado, que sanaste a un enfermo, que limpiaste a un leproso y que has anunciado el reino de Dios de una forma tan asombrosa? ¿Cómo me voy a negar? O sea, si tú me lo dices, yo lo voy a hacer. Y cuando lanza la red, ocurre un milagro. La red se empieza a sobresaturar, es tan pesada que ni siquiera los dos hombres que estaban ahí pudieron alzarla y tuvieron que llamar ayuda. Se unen otras dos personas más. Y cuando ocurre este milagro, hay una palabra importante. El temor de Dios se apoderó de Pedro. Y Pedro se dio cuenta que él no estaba ante un carpintero. Pedro se dio cuenta que él no estaba frente a una persona común. Pedro se dio cuenta de que estaba frente al Señor. Como el pastor Armando nos explicaba, el Kyrios, que era una palabra griega para referirse al soberano, al rey. Y su reacción natural fue arrodillarse ante Jesús y decirle, Señor Jesús, apártate de mí, porque soy pecador. Familia, esta comprensión de nuestra condición pecaminosa delante de Dios es necesaria para poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Hay muchas personas que siguen a Jesús, o sea, y no digo que esté mal, ni quiero hacer de menos a esas personas, no. Solamente estoy describiendo los tipos de carácter y de corazones que hay a la hora de seguir a Jesús. Hay muchas personas que siguen a Jesús con frescura y dicen, no, sí, yo creo en Jesús, yo sé que Él es poderoso, yo sé que Él hace milagros, pero cuando nosotros comprendemos quién es Él y quiénes somos nosotros, existe esa actitud que se llama quebrantamiento, que se llama humillación, que se llama humildad, en la que nosotros decimos, Señor, no somos dignos de estar ante ti. Señor, somos pecadores, tú eres tan santo, tú eres tan bello, tan hermoso, no soy digno de que estés conmigo. Y solamente cuando ocurre esa humillación y ese quebrantamiento, Jesús nos socorre inmediatamente para decirnos, no tengas temor, no estoy aquí para condenarte, no estoy aquí para señalarte, no estoy aquí para aplastarte, estoy aquí para invitarte a que sigas el camino que he trazado para ti. Y que encuentres una nueva razón de vivir, un nuevo propósito a tu existencia. He venido, he aparecido, he cumplido esta promesa para cambiar toda tu realidad, Pedro, para cambiar tu profesión, para cambiar tus metas, tus sueños y tus ambiciones. Desde hoy en día ya no vas a pescar peces, ya no vas a pescar bagres, vas a pescar hombres, vas a pescar personas. Tengo una misión para ti. Ahora, yo quisiera hacer un paréntesis para ponerle un ejemplo, familia. Imagínese que usted está pasando una situación financiera muy difícil, ¿no? Que tal vez ni tenga que imaginárselo, tal vez la está pasando. Pero es muy difícil la situación y usted está trabajando día y noche para tratar de solventar esa situación. Y de repente Jesús viene a su vida y le hace el milagro más grande que usted estaba esperando, le da la más grande provisión que usted estaba esperando, pero usted descubre que el más grande milagro, el más grande favor, no es esa provisión que Dios le está dando, sino una nueva vida. O sea, póngase a pensar, este es el caso de una persona que le estaba diciendo a Dios, Dios, me he esforzado tanto y mis necesidades no han sido suplidas. Y viene Dios y le suple todo lo que necesita, pero esta persona está tan asombrada por lo que Jesús ha hecho que se olvida de la provisión y lo deja todo y dice, voy a seguirte, Señor Jesús. Porque he comprendido que el mejor regalo, la mejor bendición, la mejor prosperidad que tú puedes darme es el haberme invitado a tomar parte en tu misión de anunciar el reino de Dios a este mundo, sabiendo que este mundo pronto va a terminar y que tú me has elegido para que yo me una a tus filas
y ser un esclavo tuyo. Esa es la mejor bendición, esa es la mejor prosperidad, ese es el mejor regalo. Eso es lo que pasó con estos hombres. O sea, Dios les hace un mega milagro. Las redes están a punto de rebosar. Y ellos no se distraen con el milagro, sino que adoran al dador del milagro. Familia, y este paréntesis es importante, ¿por qué? Porque hoy en día hay algo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Y te enseñan de que cuando Cristo está en tu vida, Él va a bendecirte con peces y la bendición va a estar ahí. Y familia, no quiero decir que esté mal. Yo confío en un Dios que provee. Yo creo en un Dios que provee. Pero familia, sería un error pensar que la bendición es un papel moneda o que la bendición es un cero más en nuestra cuenta bancaria. La verdadera bendición es que Dios abra nuestros ojos para comprender a qué misión nos está llamando Él y para qué Él nos está rescatando de una forma de vivir. Entonces, estos 4 hombres dejan sus cosas y le empiezan a seguir a Jesús. Y le empiezan a seguir a Jesús. Entonces, familia, hay muchas cosas más que yo puedo mencionar. Yo no le estoy diciendo que usted deje su trabajo o algo por el estilo, no, o deje de estudiar, nada que ver. La razón por la cual he querido señalar esto, familia, es por lo que dije al principio. Mi objetivo es que usted descubra a Jesús, que usted lo descubra, o sea, que usted vaya en este caminar con Cristo y con la palabra de Dios, y usted vaya diciendo, wow, Señor, o sea, qué grandes promesas que me das, qué grande es tu misión, qué grande es tu perdón, qué grandes son los planes que tienes para mí. El rey David entendía esto y por eso dijo, Señor, ayúdame a recordar lo breve que será mi vida sobre la tierra. Recuérdame que solo estoy de paso por este mundo, que mis días están contados, que mi vida no es más larga que el ancho de mi mano. Señor, amontonamos riquezas y luego no sabemos quién se queda con ellas. Dame amor por tus mandamientos en lugar de amor por el dinero. Señor, ayúdame a deleitarme en tus estatutos y en tus enseñanzas. Entonces, todas estas cuestiones que he mencionado, familia, es con la intención de que usted sepa de que los apóstoles tuvieron un proceso, un proceso, un proceso de descubrimiento de quién es el Señor. Para que nosotros no nos conformemos con decir, bueno, yo ya conozco a Jesús, he venido escuchándolo algunos años, lo he venido siguiendo de lejos, o tal vez lo he venido siguiendo de cerca, sino que podamos orar y que nuestras oraciones estén enfocadas a decirle, Señor, permíteme conocerte como te conocieron tus apóstoles. Permíteme tener una relación personal contigo porque solamente ahí podremos ser cristianos radicales, verdaderos discípulos. Entonces, para terminar, familia, yo quiero que me acompañen a un pasaje súper conocido, muy famoso, Mateo capítulo 28. Ojo, lo que vamos a leer acá, nos estamos saltando mucha historia, pero el asunto es este, ¿no? Que Jesús ya entrenó a sus discípulos. Ojo, miren, el proceso de los discípulos puede dividirse en 4 etapas, o voy a contarlas así mejor, en 4 etapas. La primera es el llamado al seguimiento. Jesús les dice, sígueme, ¿ok? Como les dije al principio, ¿no? Simón se acercó a Jesús. El segundo fue el discipulado. Jesús les dijo, vengan a ser mis discípulos. Y por cierto, estoy hablando de los 12 apóstoles, de los 12 apóstoles. El tercero fue cuando Él los llamó a convertirse en apóstoles, que me gustaría en otra oportunidad explicar un poco más lo que significaba ser apóstol. Y el cuarto, Jesús les dijo, yo los he llamado para que ustedes mueran por mi causa. Propagar mi mensaje de amor en un mundo corrupto que no me conoce les va a costar la vida. Por eso, si usted analiza la historia de los apóstoles, todos ellos murieron de unas formas que, créanme,
que realmente son horrendas. Y ponerme a describirlas, no sé si sería de edificación que yo me ponga a describir la forma tan horrenda en que murieron los apóstoles. Como yo les decía, familia, el mensaje de Cristo es un mensaje que nos ayuda a considerar la eternidad de una forma más valiosa, de tal forma que es posible menospreciar la vida. Y como les decía, hay mucha gente que usa el Evangelio para decirte, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, si tú estás con Dios todo te va a ir bien y vas a ser inmune. Y uno solamente basta leer la vida de los apóstoles para darse cuenta que hay algo no cuadra. O sea, pero si los mismos apóstoles de Jesús sufrieron, no sufrieron porque les gustaba sufrir o no, sufrieron porque Cristo los llamó a eso. Entonces, familia, cuando Jesús ya entrenó a sus discípulos, les enseñó todo lo que ellos tenían que saber y los corrigió y todas estas cosas, llegamos a Mateo 28, donde Jesús ya murió, ya resucitó, y Jesús les da lo que se conoce como la gran comisión, que quisiera que me acompañe, Mateo 28, capítulo 18. Vamos desde el 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les dijo, toda potestad, o sea, toda autoridad, todo gobierno me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por cierto, familia, esta palabra naciones significa etnia. Jesús dijo, vayan a todas las etnias del mundo. Bautícenlos. A ver, vamos en orden. Hagan discípulos. Bautícenlos. Y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo yo puedo convertirme en un verdadero discípulo de Jesús? Aprendiendo todas las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos. Todas las cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos. A lo largo de estos días yo he procurado relatar esos encuentros con Jesús, que son tan bellos, nos presentan facetas espectaculares de Jesús y podemos aprender mucho de él. Sin embargo, también es importante estudiar qué fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, a su círculo interno, porque él le dijo a sus discípulos, vayan y hagan más discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes, enséñenle a esas personas. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, familia, dos cosas para concluir. Si usted es cristiano, debe buscar un maestro que lo discipule. Debe buscar a alguien que lo discipule. O sea, debe aprender por la palabra de Dios y por otro creyente más maduro que le enseñe la palabra de Dios. Y en segundo lugar, si usted ya es un discípulo, usted debe discipular. Usted debe discipular. ¿Y qué es discipular? Discipular no solamente es predicar el evangelio o dar una enseñanza. El discipulado es invertir tu vida en la vida de otra persona para formar a esa persona. Familia, lo que voy a decir lo digo para la gloria de Dios, sin ningún ánimo de jactancia. Pero lo poco o mucho que yo he aprendido de las Escrituras, se lo debo a pastores y líderes que estuvieron dispuestos a invertir su tiempo para enseñarme la palabra de Dios. Estuvieron dispuestos a aconsejarme cuando yo era un muchacho, un adolescente, decirme, Josué, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien.
Este es el camino que debe seguir. Y un creyente no puede madurar si no tiene un maestro que le enseñe, que lo reprenda, que lo corrija, que lo anime cuando esté desalentado, que ore por él. Entonces, familia, comprendamos que este proceso que hemos iniciado en Cristo es un proceso que terminará hasta el día en que muramos o el día en que Cristo venga. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Sino con buscar un maestro, buscar ser discipulados y procurar tener encuentros con Cristo que nos cambien la vida para siempre. Ese es el mensaje que he preparado para ustedes hoy. Deseo el Señor que sea de edificación para sus vidas y que sea de alegría para nuestros corazones. Quisiera invitarle a que hagamos una pequeña oración y luego les voy a dar paso a ustedes. Yo también quisiera escucharlos. Y los amo mucho, familia, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta noche en la que tú nos permites estudiar tu palabra y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona aquí conectada. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a conocerte, a crecer, a madurar en la fe, Señor, para que podamos cada día ser más como tú. Sabemos que tú vas a regresar por un pueblo, Señor, un pueblo que se ha preparado, un pueblo que ha creído en ti. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos en medio de nuestra incredulidad, ayúdanos, Señor, y permítenos prepararnos para que el día en que tú regreses podamos estar listos y no tengamos que huir avergonzados, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, familia. Amén. Muchísimas gracias por tus palabras, Josué. Son palabras de bendición para cada uno de nosotros. En este momento, pues entramos al pequeño foro. Si usted tiene preguntas o algo que acotar, algún comentario, pues bienvenido sea. Active su micrófono y le escuchamos. Buenas noches, ¿Qué tal? familia, ¿cómo están? Habla Luis Miguel. ¿Cómo vamos, Yo Luis? tengo una pregunta, ñaño. En el versículo 32, ¿no? Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Te acuerdas que tú nombraste y tú dijiste que Juan el Bautista, o sea, él estaba predicando y tú dijiste, vean que allá viene, ¿sí o no? Ya, entonces mi pregunta es, ¿él vio desde allá que el Espíritu Santo venía con él? Porque también dice que cuando él lo bautizó, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces mi pregunta es, desde que él lo vio, desde que venía de por allá, cuando todo el mundo miró para atrás, ¿venía la paloma encima de él? ¿O fue allá mismo cuando lo bautizó, que ahí recién bajó? O sea, esa es mi pregunta. Bueno, mira, ese es un detalle que entre los escritores del Evangelio parece haber discrepancia, porque Mateo narra como si todos hubieran visto la paloma, pero Juan dice que él fue el único que la vio. Entonces, yo honestamente no tengo claro en qué momento específico fue que la vio, porque Juan dice que, o sea, un relato en Lucas dice que fue cuando se bautizó, pero el relato de Juan dice que él no lo conocía, pero cuando vio que el Espíritu Santo descendió sobre él, fue ahí que se dio cuenta, que lo reconoció. Entonces, si revisamos tal vez los otros capítulos, y tal vez te lo puedo responder más luego, puedo darte una respuesta más precisa a ese detalle. Pero ahorita no recuerdo el orden exacto de los eventos, que fue primero, que fue después, pero podemos estudiarlo luego. Muy bien, muy buena pregunta, Luis. Así que Josué, pues más adelante te va a responder de manera detallada el escenario, cómo fue. Aparte de Luis Miguel, ¿alguien más? Yelix activó su audio. Me puse jaque a Josué. De nada. Hola.
No, Yelixa. Hola, hola, hola. Kleiner, Hola te Josué, ¿cómo escuchamos. estás? Buenas noches. Quería hacerte una pregunta. Yo la verdad que sí he visto la historia de tanto en película como de la misma forma como me la han narrado también de manera verbal. Este, quería hacerte una pregunta. ¿Juan Bautista era familiar de Jesús? ¿Era primo o simplemente fue un conocido de la familia donde realmente nació Jesús? Eso era, porque él nació primero que Jesús, obviamente, o tenía la misma edad de Jesús. O sea, la respuesta corta es que era un familiar de Jesús, era primo de Jesús. Pero es interesante que el papá de Juan el Bautista, se presentó ante estos ritos que tenían ellos y el ángel le apareció y le dijo, mira, tu hijo va a ser grande, tu hijo va a preparar el camino del Mesías, tu hijo va a hundir el corazón de los padres contra los hijos. Y bueno, entonces luego le dijo, y tú, ¿cómo sería? Tu sobrina, no sé, tu sobrina también está... ¿Quién sería María para Zacarías? Bueno, Jesús le dice a este hombre, Zacarías, que María también estaba embarazada y que un niño grande nacería. Entonces Juan el Bautista, en términos humanos, era primo de Jesús, primo materno de Jesús. Uh-huh. Ya. O sea que en cierta parte, en tiempos atrás, Dios siempre buscó una conexión familiar realmente, como para que ir preparando la venida del Mesías. Sí, eso... Yo lo deduzco de esa forma. Ajá. Ese es un detalle importante que me llama la atención, porque hay algo que la Biblia habla de linaje. O sea, Dios dijo que el Mesías vendría como un descendiente del rey David. Y por eso es que los judíos, si tú lees el libro de Crónicas, qué manera de escribir, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal, y tal. Y tú dices, ya, ¿por qué hora termina esta lista genealógica? Pero ¿por qué ellos eran tan así, dedicaban tanto tiempo a eso? Porque ellos sabían que el Mesías vendría como un descendiente de David. Y por eso sabemos que Jesús es descendiente de David. Entonces, todas estas conexiones que parecen detalles simples, en realidad tienen mucha importancia dentro de la historia bíblica. Y lo segundo, que Dios le dijo a Abraham, Abraham, a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. O sea, es como que Dios tiene siempre algo que ver con la familia. O sea, la familia para Dios sí es importante. Entonces, es un detalle bastante interesante. Ok, gracias. Muy bien, muy buena pregunta, Kleiner. Tenemos por medio del chat, Josué, una pregunta de Armando Noriega. En este caso, pues, Josué, tú dijiste que si eres cristiano, busques un maestro que te guíe, te enseñe, te discipule. Ahora te pregunto, ¿una persona que aún no está bautizada es ya cristiana? Y si aún no lo es, ¿a quién busca hasta eso? Muy buena pregunta. Ajá. Sí, mira, como la otra vez también el pastor Armando había dicho, esta palabra cristiano es un poco difícil definir qué es un cristiano, ¿no? Pero en resumen, un cristiano es una persona que confía en Cristo y obedece sus mandamientos, ¿ok? Y eso es en resumen un cristiano. Alguien que ha confiado en Cristo y que obedece sus mandamientos. Ahora, si una persona no se bautiza, no es cristiano, no necesariamente, sino que está desobedeciendo el primer mandamiento que el Señor le dio a todos los que creen en Él. O sea, Jesús dijo que si tú crees en Él, lo primero que tienes que hacer es bautizarte. Entonces, si tú no te has bautizado, no significa que no eres cristiano o que no eres salvo o que no conoces a Dios. No, no, no. Significa de que tienes que poner en orden esa parte. Por ejemplo, si una persona bajo estas circunstancias no se bautiza, es entendible porque estamos en una pandemia y estamos en cuarentena. Pero si una persona es cristiana desde hace años y no se ha bautizado, yo sí le diría, oye, ahí hay algo raro, pues. ¿Por qué? Porque el bautismo es el testimonio público que tú das de que has creído en Cristo. Y una persona no se bautiza generalmente porque dice, uy, no, eso es algo serio,
yo no me quiero meter en eso serio porque yo quiero seguir ahí con mis pecaditos, mis canas al aire. Entonces, oye, no, pues, o sea, yo no soy quien para decirte si eres cristiano o no, pero es muy sospechoso que tú, habiendo dicho que crees en Dios, no te quieras bautizar. O sea, ahí hay como una incongruencia. Entonces, hay que tener eso claro. No es que... Y otra cosa, una persona puede ir y bautizarse y seguir viviendo como el mismo diablo y eso no le garantiza que sea cristiano. O sea, lo que garantiza que tú eres cristiano es que has creído en Cristo y guardas sus mandamientos. Eso es lo que te hace cristiano. Incluido, entre esos mandamientos, incluido el bautismo. Ahora, si una persona no está bautizada y es cristiana, ¿a quién busca? Y esa es una excelentísima pregunta que has hecho. ¿Por qué? Porque para eso Dios formó a la iglesia. La iglesia existe como una extensión de su cuerpo. Cuando leemos las cartas de los apóstoles, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, es una extensión de sus manos, una extensión de sus oídos, una extensión de su boca. Y la iglesia tiene el rol de discipular a las personas. Entonces, hay cristianos que dicen, no, yo no me congrego, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, porque Dios instituyó a la iglesia como esa institución eterna que Dios usaría para acoger a los nuevos creyentes y formarlos y discipularlos y luego enviarlos. Entonces, ¿a quién busco? Debes buscar a un pastor de una iglesia que se predique una sana doctrina, que sean bíblicos, que sean cristocéntricos, y decirle, o sea, pastor, yo quiero formar parte de un discipulado. Ahora, mientras tanto, están estos grupos, o sea, mientras tanto estamos acá, tu familia, tus amigos que son cristianos, están ahí para enseñarte la palabra de Dios, orar por ti, aconsejarte en distintas áreas. Entonces, una persona que no es bautizada debería buscar bautizarse. Y si no se ha bautizado, ¿quién debería buscar? Debería buscar una iglesia. Debería buscar una iglesia. Y es uno de los consejos que yo le doy acá, familia, en cuanto sea posible poder recuperar en algo la normalidad, ¿no? Porque ustedes saben que esto va a ser muy complicado. Usted debe buscar una iglesia, un pastor. Un pastor ante el cual usted esté dispuesto a aceptar su autoridad. No su dominio como si el pastor va a gobernar mi vida, no. Sino una persona a la cual usted pueda decirle, ¿sabe qué, pastor? Enseñe. Pastor, aconséjeme. Y al cual usted también pueda obedecer, ¿no? Porque hay personas que buscan consejo de los pastores, pero me gustó su consejo, pero no, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Entonces, hay de todo, créame, hay de todo. Entonces, ¿qué hacer? Buscar un maestro significa eso, buscar una iglesia y pertenecer a esa iglesia, tener comunión con esos hermanos en la iglesia, y así es como va a crecer. Muy bien, muy bien. Bueno, me ha dado gusto, en realidad hemos mejorado el nivel de estas preguntas y qué bueno que no nos hemos quedado callados. ¿Sí? Miren que ya 3 personas han realizado preguntas muy interesantes. ¿Alguien? Josué, disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa. Ajá. Yo quería tocar, ya que estamos tocando el tema del bautismo, ya que es un tema un poquito muy controversial en la actualidad en cuanto a personas que hemos sido bautizadas desde muy pequeños, y incluso he escuchado críticas también, críticas que me han hecho indicándome que por qué te bautizas de pequeño mediante la Iglesia Católica, si cuando Jesús se bautizó a la edad de los 33 años, si no me equivoco. Y yo estaba leyendo algo en un capítulo de la Biblia, donde uno de los mandatos de Dios que le dio a Abraham, si no me equivoco, fue de que todo niño nacido desde los 8 días tiene que ser circuncidado y presentado ante Dios. Entonces el niño recién nacido prácticamente es bautizado desde pequeño. Entonces, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué esa controversia, por qué esa discusión actualmente con personas que son cristianas, con personas que llevan la religión católica, aunque yo creo que la religión debería ser solo una,
porque el fin es un solo fin, que es seguir a Dios. Se podría decir entonces que estamos siguiendo los mandatos de Dios, tanto la religión católica como la religión cristiana. O sea, si a mí me bautizaron de pequeño, así como lo he hecho con mis hijos, con la Iglesia Católica, luego con el tiempo, mientras vas conociendo la palabra del Señor, mientras te vas indagando un poco más sobre lo que dice la Biblia, y conoces y comienzas a experimentar ese amor que comienza a demostrarte cuál es el camino que tú deberías seguir ya en la edad de adultez, tú ya tomas la decisión de bautizarte por la religión cristiana. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros siempre estamos bautizados desde un principio o no lo estamos haciendo, o no lo estamos haciendo bien? O sea, o el bautizo ya es válido cuando ya tenemos una edad ya propicia, 25, 28 años, cuando ya tenemos la capacidad de tomar decisiones. ¿Estamos bien o estamos mal? Sí. Porque siempre he visto discusiones, como te digo. Claro, Kleiner. Y antes de responder esta pregunta, quiero darte gracias porque haces preguntas que realmente permiten enriquecer esto, en serio. O sea, yo realmente le doy gracias a Dios por la oportunidad también de poder haber tenido esas preguntas y haberlas estudiado y poder responderlas. Sí, mira, créeme, para no alargar tanto la explicación, esta pregunta tiene siglos en debate, siglos, y por no decir siglos, milenios. Entonces, lo que yo te voy a decir aquí es una descripción, un resumen muy breve de esa discusión, y te voy a decir mi opinión personal a partir de lo que comprendo de las Escrituras, ¿ok? Cuando Dios le dijo a Abraham, y otra cosa, y también te voy a hablar lo que la Biblia dice, o sea, no solamente es mi opinión y lo que otros han dicho, sino lo que la Biblia dice. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, tienes que circuncidar a todos, o sea, circuncídate tú y a tus niños, la circuncisión es cortar el prepucio del miembro viril del varón. Esa es la circuncisión. A los 8 días de que nazcas tienes que hacerlo. ¿Okay? Abraham lo hizo con todos sus hijos, sus esclavos, y durante mucho tiempo la gente que quería formar parte del pueblo de Dios decían, ¿qué tengo que hacer yo si quiero formar parte del pueblo de Dios? Yo no soy judío, pero quiero formar parte de tu pueblo porque quiero creer en tu Dios. Entonces se les decía, tienes que circuncidarte. Oye, pero yo ya estoy grande, eso va a ser un poco complicado. Esa es la señal de que perteneces al pueblo de Dios, ¿ok? Y mucha gente se circuncidó. Pero a lo largo de los siglos, cuando llega Cristo, Él le explica a su pueblo con tanto amor y les dice, miren, les voy a decir algo. Esa circuncisión no vale nada si tu corazón no ha cambiado. Ese que tú te cortes un poquito de tu carne no es una garantía para ir al cielo. Y el apóstol Pablo en sus cartas empieza a hacer tratados de doctrina para explicar este asunto y explica que la verdadera circuncisión es la que ocurre en el corazón. O sea, cuando Dios te quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne, esa es la circuncisión que Dios verdaderamente busca. Entonces, cuando el evangelio empezó a llegar a las comunidades no judías, los primeros cristianos tenían conflicto. ¿Qué decían? Oye, los hacemos circuncidar también a estos griegos, a estos árabes, a estos egipcios, los hacemos circuncidar. Los apóstoles dijeron no, porque los cristianos, los que no son judíos no tienen que circuncidarse. ¿Por qué? Porque la circuncisión es una señal de un antiguo pacto. Pero ahora el nuevo pacto que Dios realiza es en el corazón, y Dios quiere cambiar el corazón. Incluso Pablo, estas discusiones eran tan fuertes en esa época que Pablo le escribe a las comunidades de los corintios en Grecia, les dice, cuídense de los mutiladores, que les quieren hacer creer que para ser cristianos tienen que mutilarse el cuerpo. No, lo que Dios quiere es que cambie su corazón, ¿ok? Esa es la circuncisión, pero el bautismo es algo diferente. El bautismo es algo que, aunque ya existía antes de Juan, Juan propone como una ceremonia pública a través de la cual tú le dices al mundo, y tiene un significado el bautismo. El bautismo significa que cuando tú entras a las aguas, ese símbolo significa que tú te despides de tu antiguo mundo, de tu antigua vida,
Y cuando te sumerges, eso es lo que dice Romanos capítulo 6, eso significa que estás muriendo juntamente con Cristo. Y cuando te sacan del agua significa que tú resucitas para ser una nueva persona. Y cuando digan, oye Kleiner, pero si yo te conocía que tú eras así, asado y cocinado. No, Kleiner ya se murió. Yo fui muerto juntamente con Cristo y ahora he resucitado. Eso significa el bautismo. Entonces, cuando tú te bautizas, tú estás diciéndole a todo el mundo, quiero que sepan que Kleiner se murió. Y que ahora quien ven aquí es un nuevo Kleiner que ha sido comprado por la sangre de Cristo, cuyos pecados han sido borrados, y que aunque ciertamente aún tiene debilidades, y aunque ciertamente tal vez vuelva a pecar, yo ahora tengo una esperanza distinta y sé que Cristo es mi Salvador. Entonces, eso significa el bautismo. Ahora, cuando inicia el desarrollo de la fe cristiana, ya la gente ya no se circuncidaba, sino que se bautizaba. Ahora, en la antigüedad habían algunos padres cristianos que bautizaban a sus niños, pero ahí es donde viene la discusión, ¿no? ¿Y por qué vas a bautizar al niño si el niño no tiene conciencia? Sí, pero yo creo en, ¿verdad? Y es una discusión que ha durado siglos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es mi opinión, Kleiner? Mi opinión es la siguiente, que si yo como padre, yo como padre tengo un hijo y lo quiero bautizar como un acto de dedicarlo públicamente a Dios, ese acto solo sirve para mí. O sea, es como un acto bonito que yo como padre, o sea, quiero dedicar a mi hijo públicamente y es una ceremonia y quiero que todo el mundo sepa que mi hijo va a ser criado bajo principios cristianos, entonces yo hago esa ceremonia y lo bautizo. Pero ese niño no va a ser salvo porque yo lo mojé con agüita. Ese niño necesita crecer y poner su fe en Cristo Jesús. Y necesita reconocer quién es Él y quién es Dios. Y luego que haya puesto su fe en Dios, necesita hacer esa decisión por él mismo. Porque la agüita por sí sola no significa nada tampoco. El bautismo por sí solo no significa nada. Sino que yo debo arrepentirme y debo realmente hacerlo delante de Dios. Ahora, yo podría mencionarte más detalles y hablar más, pero créeme que eso se volvería controversial y tal vez sería muy incómodo, porque en serio el debate es súper intenso. Pero para que esto sea de edificación, eso es lo que yo puedo decirte, Clay. Ok. Sí, porque la verdad, como tú dices, es un tema que ha venido de años y años y años y hasta ahora no se llega a una conclusión. No conclusión, no se llega realmente a una respuesta de cómo es el bautizo en sí, pero ya me diste una mejor idea de cómo es esto del bautizo católico y ahora el cristiano. Gracias, Josué. Perfecto, listo. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. En este momento vamos a pasar al tiempo de oración. Walter Andrés nos va a ayudar con la oración general. Ivek quiere decir algo previamente. Ah, ok, le escuchamos, Ivek. No, lo que pasa es que